Invitado especial para nuestro desafío número 38 a un querido hermano desde Canadá. Nos acompaña para el desafío número 38 el hermano Oscar Acevedo. Él nos va a compartir este hermoso mensaje del desafío del amor para padres, titulado El amor libera. Muy bienvenido, hermano Oscar, a la plataforma de la Asociación Panameña. Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches y muchísimas gracias por la invitación. Realmente un honor hacer parte de este hermoso desafío, ¿no? Que tanto nos hace falta. Muy bien, quisiera saludarlos a todos cordialmente, en especial a mi madre que en esta noche me acompaña. Y vamos a empezar a tratar este tema que es bien importante. Hemos venido hablando acerca del amor. Y hoy nos corresponde un título bien interesante. Cuando lo leí realmente me fascinó. El amor libera. Ese es el título del tema de hoy. El amor libera. Y de repente podemos llevar a nuestra mente a muchas partes con este título. Pero a medida que vayamos desarrollando el tema nos vamos a dar cuenta de que Dios nos quiere decir algo en particular. Tenemos un versículo muy especial, Hechos capítulo 20, versículos 32. Hechos capítulo 20, versículo 32. Y en esta parte especial nos dice, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Que sea Dios acompañándonos esta noche, que sea su palabra hablando a través de este siervo a quien le corresponde hablar el día de hoy, y que podamos ser bendecidos cada uno de nosotros con lo que vayamos a analizar, a escuchar en este momento, que sea una palabra que llegue a donde tiene que llegar, que sea esa semilla que dé fruto a su debido tiempo. Amén. Me llama la atención el texto con el que empieza esta parte que vamos a hablar el día de hoy. Y es Génesis capítulo 2, versículo 24. Génesis capítulo 2, versículo 24 nos dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esta parte de la Biblia es la primera partecita donde vemos que se menciona padre y madre en toda la Biblia. Empezamos en el Génesis y vemos que dice, dejará a su padre y a su madre. Se menciona la palabra padre y madre por primera vez. Es decir, nos hace referencia a una familia, pero en este caso la palabra dejará nos hace ver que aunque es una familia y en su unidad la representa, se nos adelanta un evento futuro y es cuando los padres van a quedarse sin sus hijos. Es interesante también notar que la Biblia no nos dice abandonará o echará, ¿sí? La palabra amorosa con la que Jesús se refiere a este acto que va a ocurrir en el futuro, que tiene que ocurrir, de hecho, es dejará. Y quisiera también hacer digamos, resaltar esta palabra. Recuerden, no es echará, abandonará, es dejará. No implica una ruptura de una relación, sino un dar libertad de parte de los padres a sus hijos para que puedan continuar un ciclo que se va a repetir. Vuelvo a repetir, la familia nos hace referencia a algo que tiene unión, ¿sí? Que es, uno dice familia, unión, ¿sí? Pero en este evento nos vamos a dar cuenta que es bien necesario. Y nos damos cuenta desde el principio, cuando empiezan a crecer nuestros hijitos, para los que somos padres, para los que siguen siendo padres o para los que ya fueron padres. Vemos cómo nuestros hijitos, incluso para los que no lo son, pueden llegar a tener una referencia. Van creciendo los niños y en lo que se deben enfocar los padres es en el apoyo
de ese crecimiento y desarrollo del niño. Con simplemente este versículo, el versículo de Génesis capítulo 2, versículo 24, nos podemos dar cuenta de muchísimas cosas. Cómo nosotros como hijos llegamos con el tiempo a ese rol de padres. En un momento, dicen algunos memes por ahí en internet, hace un tiempo jugaba con carros, ahora estoy cambiando pañales. Es un suspiro la vida. De repente también nos damos cuenta que nadie nos preparó para ser padres. Decimos todos, no nos dieron un manual para ser padres, no tenemos una guía instructiva de cómo ser padres. Aunque si lo analizamos con calma, nuestra niñez, nuestra infancia, nuestra adolescencia, nuestro compartir, fueron oportunidades hermosas que Dios nos dio para nuestro modelo de hogar a futuro. Lo que pasa es que la mayoría de las veces no nos damos cuenta de que esas oportunidades Dios nos las da para que podamos aportar al futuro de nuestro hogar, el que vamos a formar con nuestra pareja en un futuro. Ahora, nosotros cuando tenemos a nuestros hijitos y los vemos así pequeños, nos encariñamos tanto a él que puede llegar a desarrollarse algo que no es, digamos, tan sano, y es el retener. Es mi bebé, es mi niño o mi niña. No quiero que me la toquen o la miren, no nada, es mío y para siempre mía, mío. No se casará a los 80, siempre va a ser mío. Hay algunos padres en este momento que pueden llegar a tener ese problema. Padres de hijos ya mayores que por alguna razón sus hijos siguen viviendo con ellos. No estoy entrando en detalles ni diciendo que sea malo o bueno, simplemente haciendo referencia a que no han empezado su independencia porque o papá o mamá o los dos lo han retenido. Esto no es sano. Y la Biblia nos está diciendo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Así que es bueno empezar a reflexionar como padres. Estamos reteniendo, estamos impidiendo un proceso natural que Dios propone desde el primer libro de la Biblia, simplemente para que lo podamos reflexionar de forma personal, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces empezamos a ver que nuestros hijos, explorando el mundo, cometen algunos errores? Y cuando debiéramos enseñarles que por medio de los errores se obtiene un aprendizaje, también enseñarles por medio del ejemplo, en ocasiones más bien evitamos ese aprendizaje. Es decir, el niño está a punto de meter el dedo en el tomacorriente y ya sabemos qué le va a pasar corriente. Dicen en México, les va a dar toques. Y por evitar el dolor, lo quitamos. Evitamos esa experiencia. Muchos podrán decir en ese momento, no, pero es que se puede morir, es un choque, no sé, un electrochoque o como les quiera que se llame esto. Pero notan que de pronto esta conducta se puede volver repetitiva a lo largo de la vida y por evitar el dolor, más bien dejamos o más bien alejamos al niño y evitamos también que aprenda. En alguna ocasión hablaba acerca del bullying con un colega. Me decía, es interesante que los casos de bullying, de intimidación, matoneo en el colegio, esos casos empiezan a aumentar con tanta, digamos, información, con tanta educación, con tanta tolerancia, y estos casos en vez de disminuir, aumentan. ¿En dónde nace el bullying? Bueno, el bullying nace en el hogar. Y es una regla general. Analicemos en nuestro hogar. Porque si evitamos que el niño sufra en el hogar,
no va a tener herramientas para enfrentarse en un entorno, digamos, hostil. Y allí no va a haber mamá o papá que lo defienda y va a ser una víctima fácil, una fácil presa. Es importante también que tengamos en cuenta que los defectos de nuestros hijos son nuestros errores como padres. Y puede que suene muy fuerte, muchos podrán decir, pero yo no le enseñé esto en el hogar y resulta que ahora es esto. Bueno, tal vez no directamente le enseñaste, pero tal vez no le diste el ejemplo a tiempo o le evitaste aprender. Y esto es importante entenderlo para poder también comprender que el proceso al que Dios nos está llevando es a darle una independencia al niño. ¿Sí? Mamás desde el principio, o papás, que el niño empieza a caminar, evitan que se golpee, evita que se caiga y el niño se retrasa en su proceso de aprendizaje a caminar. Cuando están jugando con otros niños, evita la interacción por temor a que lo golpeen. Y así vamos a tener muchísimos ejemplos, muchísimos ejemplos. Incluso hay quienes prefieren evitar que el niño se aburra, regalándole a temprana edad un teléfono celular que dicho sea de paso no lo necesitan, para generar algún tipo de adicción o dependencia y así le evitan la interacción con los demás. Más problemas. Genera adicciones. La psiquiatría dice que aquello a lo que fuiste adicto de niño será tu punto de quiebre para la adicción a un futuro. Esto hay que tenerlo en cuenta también. Así que la responsabilidad de ser padres es muchísima. Y ser padres es algo a lo que los hijos van a llegar en algún momento. No podemos ignorar que entonces es nuestra responsabilidad como padres criar a hijos que puedan ser buenos padres. Una célebre frase dice que nuestra tarea como padres debe ser educar a los niños para cuando ya no estén con nosotros, puedan ser esas personas que nosotros quisimos que fueran. Que no dependan de nosotros. Recuerden el título, el amor libera. El amor deja el camino libre, libera, ¿ok? Y reitero, no abandona, no rechaza, no maltrata, libera, libera. Esa es la palabra clave para entender nuestro papel como padres, para entenderlo desde el punto de vista en el que Dios nos lo plantea, para entender que Dios tiene un propósito con nosotros. No estaríamos en la sociedad que estamos si no hubiéramos fallado como padres. Hago una generalización. Tantos problemas de violencia que se viven en muchos países. Un ejemplo claro hoy en día es Colombia con el paro nacional. Tanto dolor, tanta muerte, tanta vandalismo, tanto abuso de parte de la autoridad, porque estos principios en el hogar se quebraron, porque fue más importante el trabajo que la educación del niño, porque la educación se la dejamos al colegio y se la quitamos al hogar. Y el vínculo del amor se perdió. Por eso tanta insensibilidad a la hora de empuñar un arma y atentar contra una persona. Porque estas personas de repente aprendieron a disparar desde niños, desde un dispositivo electrónico, pero lo aprendieron a hacer. Recordemos que el cerebro no distingue la realidad de la ficción. El cerebro reacciona tanto en la ficción como en la realidad. Si ves una película de acción, el cerebro reacciona como si tú la estuvieras teniendo. Si estás jugando videojuegos y matas a alguien, tu cerebro reacciona. Se liberan las mismas hormonas como si mataras a alguien en la vida real. Puedes decir, no lo maté, pero tu cerebro ya aprendió y te conviertes en una persona tolerante al dolor, es decir, insensible. Tal vez por eso tenemos el mundo que tenemos. Porque aquí en el núcleo del hogar, en el núcleo de la célula de la sociedad, tenemos esta gran falencia. Fallar como padres trae un desastre a la sociedad. Y esto es de pronto un llamado de atención, pero también una
digamos, una palabra de ánimo. Dice la palabra de Dios que el padre que ama, reprende. Y muchos dicen, tengo la autoridad para darle duro a mi hijo. Pues bueno, la reprensión también puede ser poner límites para evitar que te pases de donde tienes que ir. Y también puede ser dar responsabilidades para que aprendas a manejar tu entorno. Siguiendo con la idea de nuestro texto del día de hoy, de nuestro reto del día de hoy. Todos esos años que invertimos en amor, en preparación, en educación para nuestros hijos, tendrán un fruto en el futuro. Todo el tiempo que le invertiste a tu hijo jugando, todo lo que le enseñaste a sostenerse en una bicicleta, cuando le enseñas a un niño instrumentos musicales, por ejemplo, si eres músico, no le estás enseñando en sí a tocar el instrumento, le estás enseñando o a montar en bicicleta o a pintar, le estás enseñando es a tener control de la ira, manejar la frustración, alcanzar sus objetivos, tener disciplina. Cada uno de estos eventos de amor van a dar una luz en el futuro, van a servir para el futuro de la sociedad, para tu futuro también incluso, para el futuro de esos hogares. Ahora, nuestro hogar es una escuela. Y así como funcionan los hogares, de hecho, son una escuela. ¿Se han visto cómo funcionan las escuelas? Empieza la primera promoción, son chiquititos y ya en menos de nada se gradúan y vuelven otros chiquititos y en menos de nada se gradúan. Esto es una familia. Vienen los niños, se convierten en padres y después a ellos les toca ser padres, otra vez vienen los niños, se convierten en padres y este ciclo se repite y se repite. Nosotros realmente en el fondo no queremos que nuestros hijos sigan siendo pequeños, sigan siendo aquellos que dependen de nosotros. Sabemos que, bueno, mamás, cuando los niños están pequeñitos, cuánto gozo da despertarse a medianoche cuando se escucha el llanto del bebé. Realmente pensamos, bueno, si algunos hicieron lo que hicimos con mi esposa, que fue turnarnos las noches, hoy te despiertas tú, mañana me despierto yo, pero yo recuerdo que yo decía, ay Dios mío, ¿a qué horas este niño será más independiente? ¿A qué horas ya podré dormir tranquilo? Tenía que trabajar al otro día y bueno, era un ciclo. Nosotros no queremos realmente que ellos dependan de nosotros. Nosotros queremos que ellos crezcan, nosotros queremos que ellos sean independientes, pero nos da miedo la soledad cuando ya nos damos cuenta. Y cuando nos damos cuenta que la vida está pasando rápido, cada fiesta de cumpleaños, cada Navidad, cada evento anual, cada graduación, decimos, wow, ¿cómo está de grande mi hijo? ¿Cómo se creció mi hija? Bueno, la vida es un suspiro y de pronto hay años en los que no disfrutaste. Es como un pastel grande, tienes la oportunidad de comértelo de una vez y que te dé diabetes a futuro, o disfrutarlo de a bocaditos. Tal vez no te lo acabas en un día, tal vez dejas un poco para mañana, un poco para pasado mañana. La vida con nuestros hijos es así. Y este ciclo, estas pequeñas luces de reacción que tenemos cuando vemos, wow, hace poco estaba en primaria, ahora ya va a entrar a bachillerato. ¿A qué horas? Wow, está gigante. Wow, ya tiene esta ropa, ya le queda esta ropa. Ya se pone mi ropa, dicen algunas mamás. Nos estamos dando cuenta que están creciendo y cada vez más necesitan más independencia, poco a poco más responsabilidades. Como padres sabemos que el amor no se pierde con la rutina diaria, con los horarios semanales, sino que por el contrario se solidifica, debiera solidificarse, porque somos conscientes de que estamos construyendo y conduciendo a nuestros hijos a un mejor futuro para ellos y para los hogares que ellos vayan a formar.
Ahora, otra cosa que es bien interesante, después de hablar un poco de la niñez, es la adolescencia, y es una etapa que todos los padres dicen, ojalá que no llegue, ojalá que mi hijo tenga una buena adolescencia. Pero pues realmente es la etapa desde el punto de vista de la psicología de ponernos a prueba, ¿no? Porque en la adolescencia todo lo que el niño construyó desde su niñez hasta ese momento lo va a deconstruir y lo va a volver a armar. Y va a poner a prueba todo lo que papá y mamá enseñó. Si papá y mamá enseñaron mentiras y en la calle se dan cuenta que esa no era la verdad, ¿creen ustedes que va a confiar en papá y mamá? La importancia de mantener un lazo de confianza y de entender que los padres no son los amigos de los hijos. Los padres son los padres y educan, pero siempre hay confianza. Me estoy haciendo entender. No es rebajarnos a la estatura y al nivel de los hijos, ni tampoco montar a los hijos a la estatura de los padres, porque está muy común el dicho, mamá la reina, papá el rey y los hijos se vuelven los príncipes. Y entonces, ¿quién sirve en la casa? ¿Quién sirve en ese castillo? Bueno, mamá es la que sirve. Ok, ¿y no que mamá era la reina? ¿Y papá? No, él trabaja y no era el rey. Ok, ¿quién sirve en la casa? No, es que mamá tiene que servir y papá tiene que trabajar. Sí, ¿y los niños qué deben hacer en ese proceso? Cuando llegan a la adolescencia, ya no son reyes, son dictadores. Ya quieren mandar y quieren poner su ley, algo que debemos evitar desde el principio. Si tenemos hijos pequeños, enseñémosles a servir, porque dice Jesús que el mayor de todos es aquel que está dispuesto a servir. Si hay un rey y una reina, que Dios lo dispuso así, esto se llama jerarquía y en psicología también se llama la jerarquía del hogar, lo más lógico es que haya quien sirva y no les tengan miedo a que sus hijos sirvan. No es que sean esclavos y que se les trate mal y se les golpee, no. Es enseñarle el valor del servicio, el valor de la humildad y estar dispuestos a obedecer. Tú quieres a la larga un hijo tranquilo, que cuando estés en un consultorio tenga la capacidad de controlarse y esperar, que cuando esté en una charla pueda escuchar atentamente y no esté ansioso por distraerse y tomar el celular y empezar a jugar. Tú quieres un hijo compensado, un hijo que tenga balance, una hija que sea controlada, un hijo que no sea adicto ni a redes sociales ni a videojuegos, un hijo o una hija que sea exitoso en sus sueños y en sus metas. Bueno, es el momento de empezar a corregirlo desde pequeños. Con el servicio se educa a los hijos, pero con el amor sobre todo. Si tú tienes un bebé y está en capacidad de aprender él mismo a hacerse una limonada y el bebé tiene sed, no le des la limonada, sino enséñale a hacer la limonada. Es simplemente un ejemplo. Ten cuidado de que no se vaya a cortar cortando el limón, pero enséñale a servir. Para el día de mañana, cuando papá esté cansado, mamá esté cansada, no le tengan que decir al hijo, ¿me podrías traer una limonada? Sino que él sienta de una vez la empatía y, madre, ¿necesitas una limonada? O ni siquiera pregunte, madre, mira, ahí está una limonada para que calmes la sed. Son pequeñas cosas que nos pueden ayudar a que en la adolescencia ellos, cuando estén deconstruyendo todo porque lo van a hacer, puedan corroborar, wow, mi mamá me enseñó esto, sí, se queda conmigo. Mi mamá me dijo esto, mi papá me dijo esto y su personalidad no se ve afectada en esa demolición que va a haber, la van a ver. Siempre hay una confrontación con la vida real. Pero aquellos padres que mintieron se van a confrontar y cuando se den cuenta que no fue verdad, van a perder algo muy importante y es la confianza de sus hijos. Reitero, los hijos y los padres no tienen una relación de amigos como los ven ellos con sus amigos del colegio o como otro tipo de amigos, pero sí tienen mucha confianza. Sin confianza y respeto no se puede guardar una buena relación. Es la base de toda relación. Así que podamos construir confianza en nuestros hijos y podamos construir los valores necesarios, la responsabilidad, la tolerancia, el respeto, la empatía en nuestros hijos para que cuando llegue esta etapa de la adolescencia, que muchos quieren que no pasen,
pues lo puedan confrontar. Ahí sí podemos confiar de forma intencional algunos privilegios, algunas responsabilidades, tareas grandes incluso, trabajos un poco más difíciles, darle un poco más de libertad para que cuando tengan su madurez puedan manejar estas responsabilidades con un muy buen juicio. Como decía hace poco, en lugar de hacer todo por ellos, el verdadero amor decide dejarlos que aprenda a hacerlo por su propia cuenta. En vez de retener esas oportunidades, incluso a ellos les puedan resultar intimidantes, el amor deja que experimenten, que corran un poquito de riesgo, que practiquen dentro de los ambientes suficientemente seguros para que se minimice ese miedo que se tiene al fracaso. Obviamente el fracaso es positivo en algunas ocasiones, o yo diría que es parte del aprendizaje en sí. Los bebés se caen y aprenden a tener equilibrio, pero que no se suman el fracaso, sino que esto se transforme en lecciones y habilidades que les sirvan a lo largo de la vida. No debería haber nada que con el tiempo pueda hacer estos muchachos sin nuestra ayuda, es decir, que ellos puedan ser independientes. Tienen que estar completamente preparados para irse, para dejar a su padre y a su madre y formar un nuevo hogar. Esa es la enseñanza que como padres nosotros tenemos con nuestros hijos, que estén lo suficientemente preparados para irse, porque el amor libera. Jesús enseñó este principio con sus discípulos, si lo recordamos. Dio ejemplo, educó, resolvió inquietudes, acompañó y en un momento dado partió. Era su momento. ¿Qué pasó con los discípulos? ¿Empezaron a ejercer esa responsabilidad inmediatamente? No. La Biblia nos cuenta que estaban encerrados por miedo a lo que podría pasar por ellos. Acaban de matar a Jesús, a ellos también lo podían matar. Vino Jesús de nuevo, resucitado, y estuvo con ellos durante 40 días. Ya en la segunda etapa de educación, y si se dan cuenta es como la etapa que acabamos de mencionar, de la niñez a la adolescencia, donde los discípulos estaban espiritualmente en una adolescencia deconstruyendo todo lo que Jesús había dicho y poniéndolo a prueba con lo que Jesús ahora les estaba diciendo, la vida real, yo ya no voy a estar con ustedes, ¿qué van a hacer? 40 días de valioso aprendizaje. Y una vez Jesús sube, asciende, los discípulos se encuentran con la verdadera tarea para la cual Jesús los estuvo entrenando. Jesús nos dio ejemplo. ¿Y qué hicieron los discípulos? Salir y hacer la obra para los que fueron llamados. ¿Cuál es la obra que nosotros estamos encargados de hacer con nuestros hijos? Prepararlos, para cuando tengan que irse. Este principio debería ser un principio en nuestro hogar. Poder preparar nuestros hijos, para cuando nosotros ya no estemos. Poder prepararlos para cuando ellos estén solos y se tengan que enfrentar a la vida. Muchos padres tenemos miedo de dejar a nuestros hijos solos, y más con la inseguridad que hay hoy en día. Pero si criamos hombres y mujeres, nosotros estaremos protegiéndolos con nuestra crianza, con nuestra educación, de muchísimos males, pero de aquellos males que nosotros no podemos proteger, como violencias, accidentes, agresiones, todo lo que se imaginen, de eso se encarga Dios. Y nosotros como padres, con nuestras rodillas, orándole a Dios por esa protección que nosotros no podemos ejercer cuando no están con nosotros. Y cuando están con nosotros, la protección se la damos, o el blindaje se lo damos con educación. Y eso es la mejor forma de empezar a cambiar, tal vez no este mundo como tal, pero sí formar personas, porque sería muy complicado cambiar el mundo, poner a todo el mundo de acuerdo y
cambiarlos. De hecho, según estadística, no sé si el 100% de las personas que estamos aquí hoy podremos aplicar estos consejos. Muchos dirán, yo ya no tengo hijos a mi cargo, ya crecieron. Ok, más adelante hablaremos del desafío de hoy. Otros dirán, no, yo no tengo hijos, soy tío. Ok, tú puedes influir en la vida de tus sobrinos y prepararte para cuando tenga los tuyos. Es una labor de familia, formar familias. Y es un beneficio para nosotros. ¿Por qué menciono tanto el beneficio para la sociedad, el bien común y todo esto? Porque eso es en fin y al cabo lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Salir a hacer la obra de Cristo es dar el bien común. Las buenas nuevas de salvación es el bien común. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos accedan al arrepentimiento y puedan salvar sus almas. ¿De quién es tarea esto? De nosotros y de nuestros hijos si los educamos bien, que puedan llegar a salir y predicar con el ejemplo, porque el amor libera. El amor nos da el particular honor de invertir en nuestros hijos con esta misma clase de visión a largo alcance, no proyectarnos en el ahora, sino lo que hemos venido hablando en todo este tiempo, en el futuro. Deberíamos dejarle en claro que lo que viene por delante y para lo que estamos preparándolos está allá, a largo alcance, y que están practicando para esto. Tenemos que prometer que estaremos para cuando lo necesiten, mientras prueban su independencia. Debemos darles referencias a las cuales apuntar. Las mejores referencias se encuentran en la Biblia, las mejores, pero no tan solo en ese libro y en esas páginas, sino aplicadas a nuestra vida, porque vale más el ejemplo que ni se imaginen cuántas palabras. Así que cuando queremos enseñar la Biblia a nuestros hijos, la mejor forma de enseñarla es nosotros mismos aplicándola, con nuestro ejemplo. De esta forma haremos una gran diferencia. Y entonces nos vamos a aferrar a la esperanza en la oración de que Dios nos está guiando y de que también está protegiendo a nuestros hijos. Que ellos puedan acceder a creer que existe un Dios, porque hay muchas familias que niegan ese acceso a sus hijos, a creer que existe un Dios en el cual pueden confiar, al cual pueden llamar en tiempo de angustia, en el cual pueden esperar en tiempo de aflicción, en el tiempo de la prueba. Eso es una excelente herencia, porque así nosotros faltemos, que el curso natural es que así sea, nuestros hijos van a tener todas las herramientas para enfrentarse y para no caer. Educa al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Es difícil hacer lo que nos muestra el águila que hace, ¿no? Lanzar a los polluelos de su nido, dejarlos que caigan y ya cuando no puedan, tratar de ayudarlos. Es difícil lanzarlos, es difícil darles un poquitico de responsabilidades, es difícil dejarlos que sufran en nuestra propia cara para que experimenten un poquitico y para que puedan aprender. Digo dejarlos que sufran cuando por lo menos sabemos que se van a caer y no va a doler mucho, se caen, lloran, después se les pasa, pero nosotros sufrimos más que ellos realmente. Y es difícil, porque realmente los que sufren en definitiva no son ellos, porque ellos están aprendiendo. Sufrimos más nosotros como padres porque no queremos que nada les pase. Pero si nada les pasa, pues nada va a pasar con ellos y vamos a crear problemas en esta sociedad y no soluciones. Pero es nuestra tarea lanzarlos, educarles, darles responsabilidad, liberar, porque el amor libera. Si los preparamos bien, nuestro amor podrá impulsar a los niños
hasta la vida eterna. Ahora, nuestro desafío de hoy. Considera alguna responsabilidad o privilegio extra que puedes confiarle a cada uno de tus hijos. Cualquiera, algo que tú digas, esto puede llegar a ser difícil, pero no es abrumador para él, lo podrá manejar. Dale esa responsabilidad, ese privilegio, para que lo pueda manejar, para que lo pueda controlar. Define con claridad los parámetros. Lo que esperas de ellos, perdón, y lo que significará su fidelidad. Si tienes hijos mayores, quizás que ya no vivan contigo, intenta contactarlos hoy y recordarles que los amas, que confías en ellos y que estás orgulloso o orgullosa de la persona en la que se están transformando. Ojalá podamos comprender todas estas palabras que Dios nos está dando el día de hoy, podamos aplicarla a nuestros hogares, porque cuando ya nuestros hijos no estén en el hogar, extrañaremos ese momento en el que pudimos haberlos educado si faltamos a eso. Podemos caer en el remordimiento. ¿Por qué no hice esto? Ojalá que podamos actuar en esta ocasión. Ojalá que no lo dejemos para después cuando ya no podamos hacerlo. Debemos ser conscientes de que esta transición, desde que este momento en el que los hijos dejen a sus padres, se aproxima. Esto nos debiera, digamos, poner a nosotros esa meta como padres, esa fecha límite, bueno, no sabemos la fecha, pero digo yo, esa meta en la que podamos educar a nuestros hijos para el momento en el que puedan ellos desempeñar ese papel. Que Dios nos acompañe y nos ayude en este proceso de formar niños y jóvenes para que sean adultos responsables, no solo de su futuro, sino de su hogar, y con ellos del futuro de toda una sociedad. El amor debe hacerle frente a esta tarea y no debe acobardarse. Pongamos todo en manos de Dios. Es mi deseo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermano Oscar, por traernos esta excelente enseñanza, como nos acaba de escribir hermana Patricia. Realmente es una excelente enseñanza. Creo que todo lo que hemos venido apreciando en este desafío del amor para padres, hemos tenido ya 37 desafíos anteriores y todo creo que llega al punto, a este punto tan importante que es el amor libera. Y no lo vemos dentro de la importancia que tiene este concepto, no lo entendemos, no lo vivimos. Cuando nosotros empezamos este programa, empezamos con una premisa importante y es que los hijos no son nuestros. Los hijos no son nuestros, nos los da Dios como un préstamo por un tiempo limitado y es la escuela donde tenemos nosotros que perfeccionarnos como padres. Entonces nosotros vivimos desde que nacen nuestros hijos, aunque lo entendemos en teoría, pero cuando nuestros hijos nacen, en verdad sentimos, esto es mío, y van a ser míos, como decía nuestro hermano al inicio del tema, van a ser míos por 80, 90 años. ¿Cuántos de los que están aquí tienen niños pequeños? Quizás tienen a sus príncipes o a sus princesas en casa, ¿verdad? El hermano tiene niños pequeños. Y quisiéramos como que esas criaturitas nunca se fueran de nuestro lado, porque en verdad se crea esa conexión tan fuerte. Uno ve esas criaturitas, al menos una de madre, los lleva 9 meses en su vientre, nacen y esa criatura se vuelve el centro, el centro del universo para mamá y papá. Y no quisiese uno que eso terminara nunca.
pero la realidad de la vida es que todo es un proceso y ellos pasan por nuestra vida como un proceso. Entonces, este tema de esta noche es algo muy, muy importante para reflexionar dentro de este rol de padres que nosotros tenemos. Y si los amamos, porque de esto se trata, de aprender a amar a nuestros hijos como Dios quiere que los amemos. Y si los amamos, tenemos que aprender a liberar. El tema de esta noche ha sido excelente. Muchísimas gracias, hermano Oscar, por habernos traído este importante tema y Dios permita que nosotros podamos prepararnos como padres de tal manera que podamos ir en función de esto, de liberar a nuestros hijos, así como el águila, ¿verdad? El ejemplo que nos puso el hermano. Los animales, los animales son muy sabios, la naturaleza es muy sabia, y sin embargo nosotros, a pesar de ser los seres más pensantes y más racionales del universo, pues la naturaleza nos lleva a la delantera en ese aspecto, porque a las criaturitas desde muy pequeños los preparan para que ellos puedan enfrentarse a la vida. Y bueno, quiera el Señor, tal vez aquí hay muchos padres conscientes de esa responsabilidad, pero creo que es algo que no debemos dejar pasar por alto. Estamos criando hijos para el Señor, para esta vida y que no son nuestros, que van a pasar por nosotros y que al final pues... Pero, ¿sabe, hermano Oscar? Me encantó muchísimo, muchísimo el concepto que al inicio dio, al inicio del tema, cuando hizo esa aclaración de que dejará el hombre a su padre y a su madre. Y es que, bueno, no se trata de que van a abandonar a los padres, no se trata de que van a echarlos, de que van ya, se acabó eso, hasta aquí llegaron. Es un gran temor, ¿no? Pues Es un gran temor. evidente. Y de hecho la Sí, mayoría de padres quieren retener a estos niños. Algunos padres son capaces de privarles de la oportunidad de tener un hogar con tal de que se retengan a su lado. Yo pensaba en este momento, si me lo permites, hermana, sí, en la parábola del siervo fiel, de los talentos. Pues recordemos que a uno Jesús le da tantos talentos, a otros menos, a otros menos. Bueno, dijo Jesús, pues vamos a decir el Señor, dueño de estos talentos. Y es una representación de que Dios sabe qué nos da a cada uno de nosotros. cierto. Con sabiduría lo administramos. Ahora sí, hice la aclaración porque muchos hijos entienden este concepto como ya, no me molestes más, no te necesito más, madre, padre, gracias por todo, solo dame el dinero, como dice la parábola también, dame mi herencia y chao. Eso también depende de cómo los creamos. Pero si son estos hijos obedientes, sabios, que son fieles en lo poco, en lo mucho van a ser puestos. Si fueron bien educados y ellos tuvieron ese privilegio, porque también hay una carga que no debe quedarse en nosotros, si es, nosotros podemos hacer hijos, pero al final ellos toman sus propias decisiones y en eso no podemos afectar. Si me hago entender, podemos, como dice aquí el tema de hoy, darles la confianza para que puedan contar con nosotros cuando quieran, pero no podemos decidir por ellos. Eso es algo que no está bien y que ellos deben aprender a hacerlo. Así que cuando vemos que los hijos dejan a sus padres, wow, qué bendición. Pero cuando vemos que los abandonan, los maltratan, los humillan y los apartan, esto ya es otro contexto. Esto ya no es bíblico. Esto ya es fruto de una insensibilidad fundada. Que el Señor nos ayude a entenderlo. Qué pena, hermana, cortarte la palabra. No, 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 excelente, claro que sí, todo esto es válido. Estamos aquí también a manera de un conversatorio y de hecho, este es el espacio que también dejamos para que todos los que están presentes, si tienen de pronto alguna inquietud, si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, también puedan hacerlo.
Entonces, es el tiempo para los que están acá presentes para que puedan interaccionar con el expositor que tenemos esta noche. Creo que es un tema muy importante, muy interesante. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Es el tiempo para cada uno de los que estamos acá. Todos somos padres y estamos en esta escuela para padres, para aprender. Tal vez si me permites de pronto mencionar algo Adelante, hermano, con mucho con gusto. respecto a este tema de padres. Vemos que nuestros hijos nacen hoy en un mundo que definitivamente es peligrosísimo para ellos. Y hablamos de peligro de muerte, porque desde antes de nacer ya les quieren asesinar, literalmente. Y a esto le llaman ley. Después de que nacen, los quieren volver esclavos. Y a esto le llaman entretenimiento y salud. Después quieren deformar su carácter y quieren cambiar incluso su formación genética. Y a esto le llaman libertad e ideología de género. Es un atentado constante hacia esa niñez. Los padres hoy en día no estamos luchando con lo mismo que se luchaba hace 50 años. Hoy en día nuestros enemigos son gigantes. Y claro, el amor libera, pero ojo, con liberar no es dar el libertinaje. Porque este padre que entiende que el amor libera es, bueno, mira, ¿sabe qué? Toma el teléfono, ve y juega. Libérate, sé libre, ve, anda, juega mientras yo trabajo. No estamos comprendiendo el contexto de lo que se refiere. Este padre que dice, mi hijo es libre y puede comer lo que quiera. Bueno, ¿y cuándo le vas a enseñar control? Es que la salud es que esté gordito, ¿no? Que esté, decimos en Colombia, popocho, que esté rellenito. ¿Y el control? ¿La temperancia para cuándo? ¿Cuándo le enseñas a tu hijo a decir no? Satisfacer todos los deseos del niño ocasiona narcisistas a futuro, con complejos terribles e incluso depresión. Dicho sea de paso, el peor enemigo de los niños es el azúcar. Está comprobado científicamente que el exceso de dulces afecta directamente el crecimiento neuronal y el desarrollo correcto de la corteza prefrontal. Esta estimulación constante de los videojuegos. Es que esto es diversión. Estás bloqueando la circulación normal de la corteza prefrontal y estás haciendo que tu hijo no piense adecuadamente y que el sistema límbico, que es el encargado de todas estas pasiones o satisfacerse a sí mismo, comer de más, jugar cuando quiera, decir lo que quiera, hacer lo que quiera, gobierne en lugar de la corteza prefrontal, que es aquella que planea, aquella que organiza, aquella que tiene control. Entonces, es una sociedad que quiere aniquilar el concepto de familia desde antes de que el niño nazca. Es triste, pero contra eso luchamos. Hoy en día es un éxito para una madre. Lamentablemente decirlo de esta forma puede llegar a traer, digamos, no debate de pronto, pero sí choques. Pero es un éxito para una madre con que, bueno, mi hija no se casó, no tiene familia, pero bueno, por lo menos no tiene vicios. Por lo menos no tiene vicios. Ah, no, mi hijo, pues bueno, él tiene vicios, pero por lo menos no ha matado a nadie. Por lo menos, ¿sí? Tenemos esa escala de valores tan reducida, pero no estoy culpando a nadie, simplemente digo la sociedad en la que vivimos nos está haciendo entender este concepto de que vale más un título que ser profesional, en que vale más el dinero que la vida. Cualquiera hace lo que sea por tener un título, pero nadie se esmera por que su vocación sea defendida y ser un profesional y amar lo que hace. Y eso estamos hablando desde los niños, de los más pequeñitos. No,
Yo aborté, pero realmente tenía 2 semanas, no había nada ahí. A mí me mostraron lo que sacaron y no era nada. La escala de valor, el valor de la vida por el piso. Partimos desde ahí. Yo no sé si, pero me parece que en todas las constituciones nacionales de los países que nos visitan está el derecho a la vida como lo más alto, ¿no? Respetar el derecho a la vida. Cualquier individuo tiene derecho a la vida, ya que se le respeta en su dignidad. ¿Y los bebés? Los que no han nacido, los inocentes, ¿tenemos derecho a matarlos? Ah, no, es que no son bebés, son cigotos. Son fetos, dicen algunos. Bueno, pues dice ahora la causal, las 3 causales del divorcio, del aborto, perdón, dice que los fetos ya no se pueden matar, aunque hay otros que extienden las semanas. En fin, atentados contra ellos, contra los niños mismos en las escuelas. Estamos en una educación virtual en la que, en mi concepto, es una de las peores etapas de la educación que tenemos. Un país o un mundo lleno de información, pero ¿cuánta formación nos hace falta? Porque los niños acceden a lo que sea. Pueden estar con una ventanita pequeña ahí en la clase y jugando Minecraft al otro lado, o jugando, qué sé yo, Fortnite o Free Fire o lo que sea, a este lado. Y buscando imágenes por el otro lado y por el otro lado jugando con quién sabe qué, chateando o lo que sea. Totalmente hiperestimulados, pero sin objetividad en la educación. Le dejamos la educación al computador. ¿Y la familia? No, es que estoy trabajando. ¿Sí me voy a entender? Entonces, este ciclo de cosas nos pone a los padres a pensar muchísimo y sobre todo si las familias no son, bueno, son disfuncionales, por decirlo de alguna forma, como se conoce, donde está mamá sola luchando con todo y no sabe qué hacer con sus hijos, o donde está papá solo luchando con levantar su hogar. En ese contexto estamos hablando que tenemos que amar y liberar. Imagínense la responsabilidad tan grande. Exacto. Exacto, es un mundo totalmente complicado y tratar de encontrar el equilibrio en medio de este mundo complicado es todo un reto, pero que no es imposible porque es una labor que nos ha dejado Dios. La familia es el plan de Dios, entonces Dios es el autor de la vida, es el dador de esos hijos maravillosos que nos regala y nos da esta tarea para ser padres, pero si nosotros nos consagramos, nos entregamos, nos dedicamos a seguir también las instrucciones dadas por Dios, entonces, como bien lo dijo nuestro hermano al final, pues confiar, toca confiar en Dios y que Él va a actuar también en la vida de nuestros hijos. Así que no nos queda más que realmente, como escuchamos también a lo largo de este programa, en varios temas, la importancia de nosotros mismos ser los canales de bendición del cielo para nuestros hijos. El Señor nos quiere capacitar a nosotros, entonces somos nosotros los que en primera instancia debemos prepararnos, realmente estar bien consciente de nuestro rol de padre para poder ser bendición para nuestros hijos y que a su vez el día de mañana no sabemos qué va a pasar con este mundo, ellos puedan ser de bendición para otros. Entonces, esa es la responsabilidad que tenemos, confiar en Dios en medio de este mundo tumultuoso y hacer la mejor parte que podamos. El resto lo hará el Señor. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta esta noche? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda de pronto? Algo que no haya quedado de pronto claro esta noche con este tema. Bueno. Hermano, buenas noches, hermana. Hermana, buenas noches. Buenas noches, Qué hermana bonito Fabiola. el tema, hermano. Es verdad, cuando los niños son pequeños, no queremos que ellos crezcan, porque después ya cuando son jóvenes, cuando ellos son pequeños, que ya son jóvenes, ya no es lo mismo que un niño, ¿no? Entonces, lo que siempre digo, hay que encomendar en las manos de Dios y en lo que más se pueda, pues, como dice la Biblia, instruye al niño en su camino, que aunque fuere viejo no se apartará de él. Eso
la fe y la esperanza que se tiene. Y está muy bien los consejos que usted nos da, hermano. Que Diosito le ayude y le bendiga con la crianza de sus hijos también. A todo Padre, mire. Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios, muchas gracias. Ese es el concepto básico también de este tema, ¿verdad? Instruye al niño en su camino. Y ese es un concepto importante. Instruirlos. Y ahí está una promesa, aunque fuere viejo, y creo que eso es válido para todos los aspectos de la vida de nuestros hijos. Instruirlos para que el día de mañana ellos realmente comprendan cuál es el camino a seguir. Muchas gracias, hermana Fabiola. Dios le bendiga también a usted y sea en su hogar con sus hijos y cada uno de los padres, madres que están acá. También Dios quiera ayudarnos a todos. Amén. Muy bien. Hermano Oscar, tenemos cada noche una oración intercesora. Entonces le agradecería pudiese tener una oración al Padre Celestial que nos ayude como padres terrenales aquí con este tesoro, con esta mayordomía que tenemos nosotros que ejercer con nuestros hijos, a realmente educarlos, formarlos para, para la vida como tiene que ser. Amén. Que pueda orar por cada uno de nosotros y orar por nuestros hijos, obviamente, para que Dios también nos ayude con la Amén. formación y el carácter de ellos. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar entonces. Amén. Ok. Inclinemos nuestro rostro y en el lugar donde nos encontremos y en nuestras capacidades oremos a nuestro Dios. Bondadoso Señor, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias porque en este momento nos has colmado de bendiciones y podemos decir hasta aquí nos has acompañado. Hemos sido bendecidos en muchos aspectos y aunque hayan habido pruebas y tribulaciones, tú has sido fiel. De una forma especial, quiero pedirte el perdón de nuestros pecados, que nos ayudes a reconocer nuestras fallas, a darnos cuenta de nuestros errores y poder tener ese valor que proviene de ti para poder cambiar, para poder mejorar para tu gloria, Señor. También quiero pedirte de una forma especial por esta comisión tan grande que es el hogar, por este mandato tan grande, por esta responsabilidad tan grande de educar, de formar. Predicar es algo que no se hace solo desde los púlpitos, sino sobre todo con el ejemplo. Podemos predicar en todo momento y solo si es necesario hablar. Te pido, Señor, en tu misericordia, ten en cuenta aquellas madres solteras que luchan día a día por sus hijos, que luchan día a día por su hogar, que tienen que trabajar, que tienen que educar, Señor. Ayúdalas en esta gran labor porque tenemos un mundo voraz con un apetito insaciable que quiere destruir a nuestros hijos. Desde cualquier parte se ve el peligro y te pido de una forma especial por estas madres que luchan día a día para que sus hijos se mantengan en el camino del Señor. Y no es fácil. Por estas familias donde, aunque hay padre y madre, no están presentes en la educación de los hijos. Por estos padres que están esclavizados por el trabajo y están dejando el cuidado de sus hijos a un iPad, a un computador o a un celular. Por aquellas familias que están haciendo lo mejor posible por educar a sus hijos, Señor, para que seas tú aún bendiciéndolos más. Ten misericordia de todos y cada uno de los casos que tú conoces en el mundo, Señor. De aquellas madres que están enfermas, que no tienen las fuerzas necesarias para levantarse y alzar a sus hijos como quisieran, que no tienen las fuerzas necesarias para jugar con sus hijos como quisieran y que están viendo cómo crecen sus hijos y no pueden compartir el tiempo que quisieran o tener los momentos que quisieran simplemente por causa de una enfermedad. Ten misericordia también, Señor, y dale fortaleza y ayúdales. Ten misericordia de aquellos abuelos, Señor, que hacen lo posible por educar a los hijos de sus hijos, ya sea porque no pueden ellos o porque simplemente los han abandonado y no se hicieron responsables de sus hijos. Dale valor a estos abuelitos,
fuerzas, aunque un abuelo nunca puede ser un padre ni una madre. Es un abuelo y tiene gran sabiduría y puede ayudar, Señor. Ayuda en tu misericordia a todos aquellos que de pronto no tienen qué comer y luchan a diario por su bienestar y por su salud. Ten misericordia de aquellos que no tienen dónde vivir. Ten misericordia de todo este mundo que perece por falta de conocimiento tuyo, Señor. De una forma especial quiero poner en tus manos la situación de mi país, de Colombia. Señor, la situación es difícil y ya van más de 28 días de paro. Te pedimos, Señor, en tu misericordia, ayúdalos. A todos aquellos padres de familia que están esperando que sus hijos regresen vivos a casa, aquellos padres de familia que no saben dónde están sus hijos porque desaparecieron por alguna razón, aquellas madres que reciben a sus hijas abusadas, aquellos padres que reciben a sus hijos que salieron a prestar un servicio en la policía y los reciben quemados o los reciben golpeados. Señor, la violencia no tiene uniforme ni tiene capucha, la violencia es violencia y no respeta a nadie. Ayúdanos a entender que esto no se soluciona dividiéndonos, sino uniéndonos, Señor. Porque solo cuando estemos unidos en oración y en tu Santo Espíritu es cuando esa lluvia va a descender con poder y se predicará el Evangelio, Señor, como tiene que ser. Porque ahora nos retiene una tablet, ahora nos detiene un televisor o un computador para doblar nuestras rodillas y orar por tu Santo Espíritu. Pero llegará el tiempo en el que no nos va a detener porque el sufrimiento será tal que tendremos que doblar las rodillas e implorar que vengas pronto. Ten misericordia de este mundo que perece poco a poco y que en su orgullo dice que es rico y se ha enriquecido y no tiene necesidad de ti y no sabe que es pobre, desnudo, miserable. Ten misericordia de todos aquellos que se levantan con orgullo y prefieren dinero antes que hogar. De todos aquellos que no tienen cuidado de sus hijos. Ten misericordia. Ten misericordia de aquellas madres que abandonan a sus hijos por un momento de placer, por un trago, por una inyección o por lo que sea. Ten misericordia, Señor, porque si hay vidas y esperanza, ayúdales a cambiar. Ten misericordia de aquellos niños que no tienen la bendición de tener padres. Ten misericordia, Señor, y que seas tú en todos y cada uno de estos casos. Aquellos hijos incluso que en este momento sufren porque sus padres están enfermos en un hospital con COVID o con cualquier enfermedad y de pronto no hay UCIs, no hay medicamentos o no hay nada. Ten misericordia, Señor. Y todos y cada uno de los casos de este planeta los pongo en tus manos porque tú no te confundes, los tienes a todos claros y sabes que necesitamos todos y cada uno de nosotros antes de que hablemos, Señor. Te damos gracias y en tu misericordia te pedimos, quédate con nosotros en esta noche y ayúdanos a entender que solo hay vida en Cristo Jesús. Te lo pedimos sin merecerlo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermano Oscar, por tan importante intercesión. Muchísimas gracias por habernos traído tan importante tema y por todo lo que esta noche nos ha regalado el cielo a través de sus palabras. Damos gracias a Dios en primer lugar. Amén. Y quiera el Señor que cada parte de esta noche también pueda quedar grabada en nuestro corazón.